Gracias por habernos elegido en lugar de estar dando un paseo por la primavera madrileña. Hoy que no llueve. Y hoy vamos a hablar de una materia que es la memoria democrática. Todo lo que nosotros hacemos gira de una u otra manera en torno a este concepto. Hoy vamos a hacerlo en relación con el cine y la televisión, las artes audiovisuales. Ya hemos hecho, es decir, esta ya es la sexta conferencia que hacemos sobre estas materias. Las hemos hecho una genérica sobre las razones para aplicar políticas de memoria. Voy a dedicar una parte de mi presentación a hablar de este punto, las razones. Después hemos hecho sobre el ámbito escolar, crímenes de lesa humanidad, mujer y memoria, archivos y secretos oficiales. Hoy hacemos el cine y la televisión. Sin duda, merece que dediquemos esta charla de hoy al tema del cine y la televisión. El artículo 48 de la Ley de Memoria Democrática dice que las artes audiovisuales y escénicas favorecen la difusión de los valores y el conocimiento de la memoria democrática, y no hay cosa más cierta. Es imposible pensar en la dictadura, en cómo ha sido la evolución de nuestro país, sin ver películas como Los Santos Inocentes, sin ver películas como El Verdugo, sin ver incluso series de televisión como Cuéntame, que sitúan en alguna medida, nos cuentan cómo fue España, y aunque no se haga en sentido crítico, basta con sacar flash de lo que ocurrió. Por ejemplo, estoy recordando en El Verdugo, bueno, ya nos hacemos idea de que la dictadura fue una etapa verdaderamente siniestra, verdaderamente grave, con la que lamentablemente todavía no hemos aplicado verdad, justicia y reparación. Es decir, en buena medida siguen en la impunidad aquellos crímenes que se cometieron. Antes de dar la palabra a la mesa que me acompaña, estoy contentísimo porque a mes de ha logrado reunir, bueno, pues a dos personas que están directamente yo les decía en la farándula, es decir, son cómicos, Amparo Climent y Carlos Olaya, y tenemos también en la mesa a la profesora Carmen Ciller, disculpa, Carmen Ciller. El segundo ya no te lo digo. Sí, le tengo Carmen Ciller Tenreiro. Después la presentaré específicamente, pero ahora quiero dedicar unos minutos a hablar genéricamente sobre por qué es necesario aplicar políticas de memoria, por qué es necesaria la ley, que es una materia sobre la que no se habla habitualmente. La memoria democrática también se llama memoria histórica. La ley de 2007 la llamó memoria histórica, la ley del año 22 la llama memoria democrática. Las políticas de memoria y la ley de memoria democrática específicamente no nace de un problema de discrepancia política con la derecha que se opone sistemáticamente a ellas. No es un problema de pugna a ver que si me llevo el gato al agua o no. Es un problema claramente de derechos humanos. Y es un problema de derechos humanos porque ahí se están ventilando, quedan pendientes de resolver cuestiones tan importantes como la vulneración de derechos humanos básicos, como que todavía están pendientes de recuperar los cadáveres de decenas de miles de personas masacradas por la dictadura. Es decir, no hablamos de ideología o de partidismo, estamos hablando de problemas reales de derechos humanos, cuáles son
El asesinato todavía no es resuelto ni enjuiciado de decenas de miles de personas. Los victimarios de estos asesinatos no han recibido reproche de ningún tipo. Ha habido muchas víctimas de muchos tipos en España. Sin embargo, estos victimarios, estos que mataron a decenas de miles de personas, que torturaron, que expulsaron del país, todas esas cosas, estos no han recibido reproche de ningún tipo. No solo no han recibido reproche penal, sino ni siquiera han recibido un reproche a través de una comisión de la verdad que declare, como se ha declarado en otros países, que tal o cual cosa fue incompatible, tal o cual cosa. Es decir, no han pedido perdón, no han nada de eso. El tema de los asesinatos y la desaparición de los cuerpos es un tema particularmente grave. Parece que, bueno, pues ya pasó hace tiempo, no hay por qué volver sobre ese asunto. Me voy a permitir leer un par de párrafos de un cuadernito que he escrito en esta casa, en un librito que llamo Las razones de la política de memoria. El desafío de Antígona. Enterrar a los muertos ha sido desde siempre un deber inexcusable para los seres humanos. En la mitología griega, Antígona desobedeció a Creón, su tío, y a la sazón rey de Tebas, que había prohibido bajo pena de muerte que se enterrase a Polinces, hermano de aquella. Pese a la prohibición, Antígona desafió al rey arrojando 3 puñados de tierra sobre el cadáver de manera simbólica, y esta acción le costó el arresto y la condena a muerte. Si además no se tiene un cuerpo para enterrar, ese objeto y su memoria quedan en una especie de limbo, capturado por la duda de su situación. Así lo muestran los testimonios de familiares y amigos. La necesidad de recuperar los restos de las personas desaparecidas y su digno entierro son impulsos innatos de los seres humanos. Es que cuando la mitología está contando esto, lo que nos está diciendo es que desde hace miles de años la gente ya tenía el entierro de los muertos como una necesidad innata, había que hacerlo. Por consiguiente, cuando estamos hablando de los muertos y desaparecidos en nuestro propio país, que todavía no han sido recuperados, estamos hablando de la necesidad innata de recuperar a estos cadáveres, de hacer justicia con ello. Yo representé a MESDE y a otras asociaciones en dos parlamentos, en la Asamblea de Extremadura y en el Parlamento Vasco, cuando se debatieron allí sus propias leyes de memoria, las autonómicas. En ambos casos fui preguntado, por supuesto, por la gente de izquierda, los partidos de izquierda, que eran los que nos llamaban, pero también por los partidos de derecha. Y en ambos casos, tanto en el País Vasco como en Extremadura, me hicieron la siguiente pregunta: ¿y no sería mejor que ustedes se dedicaran a poner concordia y olvidáramos todo esto? Y claro, el problema es que los problemas que quedan por resolver son exclusivamente los de los masacrados por la dictadura. No hay ningún otro colectivo. ETA mataría a mucha gente, pero no hay nadie que no haya sido enjuiciado, etcétera, etcétera. El bando que apoyó el golpe de Estado franquista también tiene muertos, lo sabemos perfectamente, pero no hay ni un solo caso de personas desaparecidas o que haya que recuperar, ni un solo caso. Y desde luego los que cometieron los crímenes, si es que lo hicieron, han sido enjuiciados y masacrados, a veces, y con muy pocas garantías, casi siempre. El único colectivo que queda por resolver, dar verdad, justicia y reparación
es el de los masacrados por la dictadura. No hay otro, no hay otro. Por eso reclamamos el mantenimiento de esta ley. Mira, cuando alguien dice no, tenemos que tener concordia, y quien lo dice es el victimario, el que mató, eso siempre despierta desconfianza. Eso siempre, es decir, es el chulo del barrio que cuando ve que quiere que se termine el conflicto, porque ya tiene dudas de que vaya a poder continuar manteniendo su posición. Nosotros decimos que el tema del olvido, bueno, lo fundamental es que se olvide o no se olvide, en todos los casos tiene que haber verdad, justicia y reparación, porque si no es así hay impunidad, y la impunidad es el peor enemigo de la paz. Calmaros, que ya no voy a hablar mucho más de las cuestiones generales de la memoria histórica, y ahora ya voy a presentar a los ponentes, las ponentes. La primera de ellas es Carmen Ciller Tenreiro, a mi izquierda. Es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y directora de la Escuela de Posgrado Humanidades y Comunicación de esta misma universidad. Pero yo voy a presentarla con un detalle más para que conozcáis por qué está hoy aquí. Ella está impartiendo junto al profesor Palacio en la Universidad Carlos III en Madrid un curso sobre cine al que yo tengo la fortuna de asistir. Y estaba allí cuando estábamos preparando esta charla coloquio, estábamos allí y de pronto oigo a la profesora Ciller hablando, digo, que esta mujer tiene que venir a nuestro... Y con mucho atrevimiento me levanté un día, me dirigí a ella, yo según iba, digo, bueno, me estoy metiendo en un día porque vamos a ver si a esta profesora yo no la conozco, no. Pero tuvo la gentileza, la enorme gentileza de decirme que sí. Así que está con nosotros Carmen Ciller, que va a actuar en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, estoy entusiasmada porque está la sala llena, que también me da un cierto apuro. He venido, yo creo que casi engañada, porque yo pensé que era una asociación chiquitita y de repente veo a tanta gente, cosa que me reconcilia muchísimo con esta ciudad en la que vivo. Porque no nos vamos a engañar, vivimos en una ciudad y en una comunidad en donde el día a día a veces se hace un poco cuesta arriba. Y no es que venga curada de espanto, porque ya llevo 20 y tantos años aquí, y además, como me delata mi segundo apellido, soy gallega, y allí no es que las cosas hayan estado mucho mejor en las últimas décadas. Por lo tanto, ver a tanta gente en una tarde, como dice él, de sol, en donde se podía estar haciendo cualquier otra cosa y la gente está aquí, vosotros estáis aquí, para escuchar algo que no sabéis lo que es, pero por lo menos de lo que viene de mí, sobre un tema tan relevante como es el de la memoria, bueno, me parece de un agradecimiento inmenso. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos, y a la asociación que me hayáis invitado, porque, bueno, pues porque me parece un orgullo venir y algo muy importante venir a hablar de estos temas. Ya tienes un vínculo con nosotros para siempre. Sí, un poco como un poco que me van moviendo y allí me colocan. Bueno, he de decir que en la universidad, además, digo que tenía trampa el que yo estuviese aquí, porque Juan Carlos me ha conocido porque el profesor Palacio y yo estamos impartiendo un curso en la Universidad Senior sobre un poco hacer un recorrido sobre la historia de España a través del cine. Y está siendo otro lujo, una delicia, poder impartir este curso, porque no nos vamos a engañar, no tiene nada que ver impartir lo que sea a personas ya de una determinada recorrido vital que a los jóvenes hoy en día. Por lo tanto, un lujo absoluto.
Además, el profesor Palacio y yo montamos, bueno, he de decir que nosotros estamos en la Universidad Carlos III en Madrid, llegamos hace 20 y tantos años porque Gregorio Peces Barba llamó personalmente a Manuel Palacio para que fuera a montar los estudios audiovisuales de cine y de televisión, y hemos hecho un recorrido de 20 y tantos años. Y hace 3 años, juntos, impulsamos el Instituto Universitario del Cine Español, del que Manuel es el director y yo soy la subdirectora, que es el único en España anclado que existe en una universidad con un rango académico. Eso nos permite desarrollar investigación, hacer cursos, tenemos un máster de cine, bueno, hacemos toda una serie de trabajos relacionados con la docencia y con la investigación y la reflexión intelectual sobre el cine. Pero hoy no vengo como académica. Hoy me voy a quitar mi camiseta de académica y, como decíamos previamente a empezar, me voy a poner mi camiseta de la farándula, que ya me hubiera gustado que fuese en vuestro ámbito de, como has dicho, de cómicos, porque cuando era pequeña me apasionaba el mundo de la interpretación y hacer teatro y, bueno, y no sé tanto si ponerme delante de una cámara, pero tenía un gran problema, y era que tenía una memoria de mosquito. Y ya mi madre me dijo: mira, hija, con esa memoria que tienes, olvídate, porque se te va a olvidar toda frase que tengas que decir. Bueno, los avatares de la vida me llevaron a venir a estudiar lo que hoy se conoce como comunicación audiovisual, y creo que soy de esas personas afortunadas que dio en la diana con lo que quería estudiar y con lo que iba a hacer. Llevo 20 y tantos años trabajando en la universidad, he trabajado, creo que, con uno de los catedráticos más importantes que existe en nuestro país sobre los estudios de cine y sobre la televisión, sobre todo la televisión pública, que es Manuel Palacio. Pero también tuve la fortuna de, en esos años en los que estaba empezando a formarme, de pasar un año en Santiago, en la Universidad de Santiago, con la catedrática Margarita Ledo, que es un poco la que dio origen e impulsó el trabajo que también a lo largo de estas últimas 2 décadas he venido realizando. Y ahí es donde entra mi camiseta de farandulera, porque también soy productora de cine, de documentales, de cine de no ficción. En el año 2000 yo estoy, bueno, he estado un poco antes en Santiago, pero un grupo de personas que trabajamos, que yo en aquel momento todavía no me había venido a Madrid, estaba trabajando en Galicia, y un grupo de personas que trabajábamos en distintos ámbitos de la docencia, a veces el mundo del derecho, bueno, en distintos ámbitos que tenían que ver más o menos con el cine, con el audiovisual. Decidimos reactivar una productora que se había creado en el año 75, en los últimos años del franquismo, con el cometido de comenzar a tejer un legado de memoria sobre la represión antifranquista y sobre aquellos últimos años, bueno, se sabe, hay años porque pues, el señor se murió, pero aquellos últimos años en donde empezaban a pasar cosas. Y empezaban a pasar cosas como muchas manifestaciones en Galicia en pro de la amnistía, manifestaciones en pro de reclamar lo que después daría lugar al Estatuto de Autonomía, manifestaciones o lo que fueron la creación de los primeros sindicatos de trabajadores del campo, es decir, dejar inscrito en el ámbito audiovisual, a través de la grabación, de aquellos sucesos que se estaban desarrollando. Porque el problema de los legados de memoria o de los hechos históricos es que, y este es no un problema, sino una situación que deviene del siglo XX, es que necesitamos tener elementos que acrediten que las cosas han sucedido. Y cuando no los tenemos, parece relevante y necesario que elaboremos relatos audiovisuales que nos recuerden y que recuperen esa memoria oral. Y los relatos audiovisuales van desde las propias grabaciones de memoria oral, de gente que ha vivido los sucesos, grabaciones de los propios sucesos, fotografías de aquellos sucesos. Fíjense, estaba cuando venía hacia aquí pensando
como en Galicia no hubo frente de guerra. Es decir, la represión fue brutal, pero no hubo frente de guerra. Y parece que, como no hubo frente de guerra ni se registró, parece que nunca nada hubiera sucedido. Digo visualmente, como recuperación de imágenes. Y sin embargo, hace unas décadas aparecieron unas fotografías realizadas en lo que se conoce en La Coruña como el campo de Rata, de fusilamientos. Es decir, tienen un valor incalculable como muestra, como vestigio de memoria de sucesos que sucedieron. Como tienen todas esas imágenes de archivo, que hoy en día parece mentira que no se estén recuperando al mismo nivel en nuestro país. Juan Carlos además nos dio el toque de que se estaban recuperando en unas imágenes sobre la guerra civil que se han estado recuperando, ¿cómo se dice? Recuperando, sí, archivos que se han estado recuperando en determinados centros en Estados Unidos, y bueno, yo creo que hoy ya no lo harían, pero por lo menos hasta ahora ha habido financiación para poder hacerlo, ¿no? Es decir, lo relevante de recuperar todo ese material de archivo, de imágenes, para acreditar, para tener un vestigio de que aquello sucedió. Como pasa con los archivos sonoros, como pasa con los registros manuscritos, con las cartas, es decir, toda una serie de materiales que están ahí. Nosotros en el año 2000 nos planteamos, esta productora que se crea en el año 75, que llevaba por título Nosotros, ¿no? Yo creo que solo el título ya es relevante de la significación y de la importancia de lo colectivo, ¿no? Esta productora, que en el año 80, por una desgracia familiar, uno de los promotores fallece en un accidente doméstico y queda, digamos, en el olvido, aunque todos sus archivos, años después, han sido recuperados por la Filmoteca Gallega. Y en el año 2000 nos planteamos hacer una recuperación de esta productora, como digo, un colectivo de personas vinculadas al audiovisual, al cine, al derecho. Algunas eran fundadoras de aquella productora, para empezar a hacer una serie de proyectos que pongan en valor aquellos legados de memoria. Fíjense, las obras cinematográficas en sí, nosotros hemos trabajado de manera fundamental con obras de no ficción, lo que se suele conocer como documentales, y en este caso documentales de creación. Las obras cinematográficas crean unos nuevos legados de memoria, dejan constancia de quiénes somos, dónde estamos, qué cosas suceden, desde qué punto de vista pensamos el mundo. Y pasan a incorporarse a ese legado histórico como obras nuevas. Pero esas obras nuevas se convierten a su vez en futuros legados de memoria. Esas obras nuevas lo que han hecho es tirar de elementos grabados hace décadas, de fotografías realizadas hace décadas, de otros elementos que se originaron hace décadas. Por lo tanto, un nuevo legado de memoria que incorpora legados de memoria. Porque si no, no los conoceríamos. Si nosotros no hacemos nuevas obras cinematográficas en donde se recuperen esos legados quedan en el olvido, muchas veces anclados en archivos de filmotecas o en archivos familiares y no salen a la luz. En esta productora nos planteamos el recuperar todos esos legados, vestigios de memoria, y al mismo tiempo sacar a la luz temas y sacar a la luz personajes que no están registrados en la memoria audiovisual de nuestro país. Personajes que no han tenido la presencia que ha tenido otro tipo de personajes, como por ejemplo han sido los colectivos trabajadores, la gente que trabajaba en las fábricas, la gente que trabajaba en el campo, la gente que trabajaba en el mar, las mujeres que no han tenido presencia en los relatos audiovisuales durante décadas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar temas singulares que mucha gente desconocía y que nosotros hemos traído a la pantalla y que hemos hecho circular. Uno de los primeros trabajos, hemos hecho varios trabajos para televisión, pero también hemos hecho trabajos cinematográficos. Y uno de los primeros trabajos que llevamos a cabo fue la recuperación de un suceso histórico que no sé si conocerán
o si recordarán, que tiene lugar en el año 61, en el cual un grupo de gallegos y de portugueses, a través del DRIL, del Directorio Revolucionario de Liberación Ibérico, secuestran un transatlántico que realiza la ruta La Guaira, Venezuela, Vigo, en España. Secuestran el barco durante 13 días para llamar la atención sobre las dictaduras de Franco y Salazar en el mundo. Imagínense la que se monta. Bueno, desde España, claro, todo lo que aparece en el nodo es como que aquellos facinerosos que habían asaltado el barco eran lo peor. Todo esto es posible porque uno de los tripulantes del transatlántico en el año 61 llevaba una cámara y hace grabaciones dentro del barco. Y todos aquellos supuestos facinerosos que secuestran el barco y que eran una especie de comunistas arrebatados, que lo único que querían era hacer hundir el barco, cosa que nunca llegó a suceder, en realidad ponen de manifiesto esas imágenes que allí lo que había era un grupo de personas que estaban organizadas para llamar la atención al mundo sobre la denuncia de esas dictaduras, pero sobre todo lo que intentan en el barco es que todas las distintas clases que había, como saben, en los transatlánticos había primera, segunda, había gente que pasaba toda la travesía por el Atlántico abajo de todo en los cascos, suben a toda la gente, mezclan a toda la gente, y el barco, el Santa María, durante 13 días pasa a denominarse el Santa Libertad. El barco, ellos tenían como la pretensión de trasladar al barco hasta aguas africanas y montar un gobierno de la República en el exilio, ¿no? Aquellas utopías de años, de décadas atrás. Lógicamente no lo consiguen, pero fíjense otro elemento que se introduce dentro del documental. Lo primero que se encuentra Kennedy cuando sube al poder en Estados Unidos es que un grupo de pirados gallegos y portugueses acaban de secuestrar un barco en alta mar donde hay tripulación norteamericana. Claro, hoy en día un elemento como Trump habría activado un botón y habría dinamitado el barco rápidamente. Pero en aquel momento, en años de diplomacia muy intensa, sobre todo una gran diplomacia por parte de Brasil, consiguió negociar que, bueno, primero los norteamericanos subieron al barco, aguantaron allí los himnos de Portugal, el himno gallego, o sea, de todo. Y de todo eso hay imágenes grabadas por la radiotelevisión portuguesa. Obviamente en España ni aparecen ni se le espera, ¿no? El nodo, no. Todos esos elementos de archivo los fuimos introduciendo, fuimos localizándolos y fuimos introduciéndolos en el documental que dio lugar a esta obra cinematográfica, a Santa Libertad, que es una de las obras que hoy en día está en los archivos del Reina Sofía, comprado para el legado del Reina Sofía, ¿no? Con Santa Libertad y contando esta historia, dimos un poco vueltas entre Latinoamérica y Europa, y pasan cosas curiosas. En la presentación de esta obra de memoria en el Cervantes de París, a la directora, que es Margarita Ledoandión, se le acercan al final de la proyección dos señores que son nada más y nada menos que los hijos de Enrique Lista, y le empiezan a contar que ellos tienen un montón de imágenes de su padre, y obviamente de su padre y de figuras que atraviesan de manera radical el siglo XX, y que estarían dispuestos a cederlas si ella hace un documental sobre su padre. Bueno, pues estas cosas que te parecen, bueno, parecen los hijos y se entusiasman. No, los hijos a los 3 meses se presentaron, no se presentaron los hijos, se presentó un sobrino con las latas, se presentó en Vigo, dijo: yo quiero hacer que se haga, queremos la familia que se haga un trabajo sobre Enrique Lista. Y a partir de ahí empezamos otro proyecto en el que había que recuperar también archivos y legados de memoria. Lister había emigrado muy pequeño a Cuba con su padre, de Cuba pasó a Moscú, estuvo trabajando en la construcción del metro de Moscú, después todos sabemos que acabó regresando a España, que fue muy activo en los distintos frentes que hubo.
Bueno, pues todo ese legado de memoria audiovisual fuimos consiguiéndolo. Conseguimos mucho material de archivo que estaba en Filmoteca Española, que estaba guardado en las latas de Filmoteca Española, porque si no es gracias al cine a que se hace una nueva obra audiovisual, no se recupera ese legado de memoria. Y bueno, fuimos incorporando todo tipo de entrevistas con la viuda de Lister, que todavía vivía en aquel momento, entrevistas con gente que había conocido a Lister, la memoria oral que nos permite, ¿no?, recuperar historias y poner en historias en valor de toda esa gente que ha tenido conexión con toda esa gente, como sabemos, que no está ya y sobre la que todavía no se ha hecho justicia. Lo importante que es tener un legado de memoria para que no se olvide y para que se cuenten todas esas historias, ¿no?, que sucedieron. Uno de los elementos más interesantes de recuperación de memoria, bueno, no sé si elemento interesante, pero para que vean lo que significa el activar vestigios de memoria, primero porque la directora Margarita Ledo lo que hace en su cine es no solo recuperar imagen de archivo, imágenes de archivo familiares, grabaciones sonoras, entrevistas, sino que también utiliza algo muy interesante, como son y eso les toca a los creadores de... utiliza performance en sus trabajos, porque a través del trabajo de los actores podemos recuperar situaciones vividas. Y eso es muy interesante, ¿no? O sea, cómo vamos incorporando distintos elementos, cuadros, pinturas, fotografías que se van incorporando. La directora siempre tiene una obsesión profunda con la recuperación, ¿no?, de todos estos vestigios de memoria, de traerlos, de darles forma. Y había uno muy interesante bajo el que ella se negaba a cerrar el documental de Lister si no lo recuperábamos. De la misma manera que Santa Libertad quiso recuperar aquellas imágenes de Kennedy, bueno, que nos consiguió, no se pueden imaginar, la Intemerata. Yo como productora les diré que no hay nada más caro en este mundo que comprar imágenes de archivo. Y que te cueste las del archivo Kennedy, que son norteamericanas y no son nuestras todavía. Pero es que las imágenes depositadas en Filmoteca Española, que deberían de tener un valor patrimonial y un valor de servicio público a todos los que seguimos creando, no es así. Y son carísimas. Y ya la de Televisión Española ni les cuento, muchísimo más caras. Bueno, pues uno de los hitos al final de la vida de Lister, bueno, no al final, pero es un homenaje que le hace el Che Guevara en Cuba, ahora no recuerdo el año, le hace un homenaje y hay una grabación sonora del homenaje, pero nadie la encontraba, pues están los archivos y a nosotros nos parecía, pues cómo no va a ser posible que no esté la grabación de Lister, del Che Guevara en la laudatio que le hace a Lister en Cuba. Bueno, pues no era tan fácil, nosotros pensábamos que era fácil y no era fácil. Y hasta que esa grabación no apareció, no conseguimos cerrar el documental. Y una de las cosas que a mí me emocionó de la grabación, y es con la que cierra de alguna manera el documental, es, como saben, no sé si saben, que Antonio Machado escribe unos versos dedicados a Lister cuando estaba en el frente de guerra. El Che Guevara recupera los versos de Machado y en su laudatio final digamos, hace una metáfora con los versos y le dedica las palabras a Lister, rememorando las palabras de Machado, que dicen algo así como: si mi pistola valiera para algo, en tu columna contento lucharía. Que rememora las palabras de Machado de: si mi pluma valiese mi pistola de capitán, contento moriría, ¿no? Bueno, estas frases, que también son legados de memoria, que tienen todo un sentido simbólico impresionante, están escritas en papel, pero a su vez están recogidas no solo en un legado de una obra audiovisual, sino a través de una grabación sonora que también es un legado de memoria. De ahí que las obras cinematográficas tengan esta capacidad de hacer girar los legados de memoria
y de nuevo construir un nuevo significado y una nueva narración. Bueno, estas dos películas fueron, digamos, la antesala de otros 3 títulos que han venido después, en donde la directora, de alguna manera, y nosotros desde la productora, que obviamente la acompañamos en todo este recorrido, asume que a partir de ahí tiene que empezar a hacer un recorrido, un legado de memoria dedicado a las mujeres. Porque somos, siendo la mitad de la población, las que ya sabemos que menos presencia ha tenido en todo históricamente. No solo en la representación audiovisual, en el cine, mucho más en las historias de documental, en todas partes. Y les pongo un ejemplo que a mí siempre me gusta sacar en los ámbitos, en los foros académicos, sobre todo para recordarse mucho al conjunto, no solo de mis compañeros, sino también de mis propias compañeras, porque hay que ser militante de esto para abordarlo. En el 90% de los programas académicos, de las asignaturas, de todas las disciplinas en España, no aparecen, digo en el 90, no aparecen, no del 100, el 100, pero sería como un 10, no aparecen mujeres. Es decir, del 100% de las bibliografías, de las lecturas que todos los jóvenes universitarios tienen que hacer en las universidades españolas, no creo que haya más de un 10% escritas por mujeres. Y que esto sucediese hace 40 años, pues quizás tenía una comprensión. La mujer, históricamente, en la historia, se ha incorporado más tarde a todo. Pero 40 años después, y más en nuestro país, después de, y estoy haciendo los cálculos, del 75 al 25, van 50 años de democracia, no puede ser, porque nos hemos incorporado mujeres, se han incorporado mujeres que nos preceden, han hecho reflexiones académicas, reflexiones teóricas, reflexiones intelectuales, no puede ser que no estén en los programas académicos. De esta misma manera, nosotros detectamos que no está la representación de las mujeres en la pantalla. Y por lo tanto la directora entra en una nueva etapa en la que el primer proyecto va a ser La cicatriz blanca, que es un proyecto que se graba de manera fundamental en Argentina. No sé si saben que Argentina, sobre todo Buenos Aires, es la primera ciudad gallega, que hay más de 1 millón de gallegos, no hay ninguna ciudad en Galicia en la que tengamos 1 millón de gallegos. Y empieza a hacer toda una recuperación, primero a través de un documental propio que hace, una recuperación de memoria de todas las mujeres que con 14 años emigraron a Argentina, en donde eran enviadas como mucamas para emplearse en las casas, chicas analfabetas que no tenían ningún tipo de formación y que iban allí como empleadas del hogar, entre paréntesis, esclavizadas, en todos los sentidos que se puedan imaginar, con unos problemas de acoso, de todo tipo, y en donde se empezó a generar, descubrimos una comunidad de mujeres que se apoyaban entre ellas y en donde se ayudaban. Bueno, la película un poco trata de esta historia, en donde la directora, también empeñada en recuperar el legado de memoria, acaba recuperando grabaciones sonoras reales, acaba acaba poniendo en la boca de los actores grabaciones de memoria oral de muchas mujeres emigradas. Bueno, hace un trabajo de memoria dentro de la nueva memoria narrativa. Y 2 últimos proyectos dedicados a la recuperación de la memoria de las mujeres trabajadoras. No sé si habrán escuchado hablar de un proyecto que se llama Nación, que ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Sevilla en el año 20, en el famoso año de la pandemia, en el 2021, en donde un grupo de mujeres trabajadoras de una fábrica de porcelana del sur de Galicia, bueno, pues cuentan su historia, y en realidad esa historia sirve para ir contando historias de represión durante el franquismo, historias de mujeres, de memoria oral durante el franquismo. Y yo creo que hace algo que es de un ingenio mayúsculo, y es cuando no tienes elementos ni de grabaciones sonoras,
o tienes grabaciones sonoras, o tienes historias contadas que han llegado hasta nuestros días, fotografías, utilizas el cuerpo de las actrices y de los actores y haces performance para trasladar aquello que sucedió al mundo real. Que eso es lo que ha hecho la representación cinematográfica y esto que también introducía Juan Carlos al principio, que ha hecho el cine, ¿no? Las historias narrativas, a través de las películas, permiten reconstruir aquellas historias que hemos vivido y que, de alguna manera, y con una mirada precisa, porque hay que saber desde qué punto de vista contamos las historias, se hace una justicia reparadora que todavía los tribunales, que todavía la justicia de verdad no realizan. Yo creo que en nuestro país ha habido una cantidad notable de directores y directoras que han trabajado esto. Tenemos un legado histórico de obras cinematográficas. Estoy pensando, he estado en la comida todo el tiempo hablando de José Luis García Sánchez, pero también, lo estoy viendo ahí, yo quiero pensar que este que está aquí a la derecha es Juan Antonio Bardem. Bueno, me emociona mucho porque este viernes se defiende una inmensa tesis doctoral en nuestra universidad. Yo estoy en el tribunal de un doctorando nuestro sobre toda la saga de la familia Bardem, es decir, en donde se conecta no solo a Juan Antonio Bardem con las nuevas generaciones de su familia, sino también a los padres y a los abuelos de Juan Antonio Bardem, que ya eran cómicos. Bueno, pues de alguna manera vamos a acabar con alguien que está en la sala, presencialmente en fotografía, y que ha dejado también un legado de memoria histórica muy importante. Yo creo que todo el mundo ha visto 7 días de enero, y más allá de todo su trabajo cinematográfico que hizo, ¿no?, de ficción. Bueno, yo simplemente quería poner en valor un trabajo que hemos hecho desde un lugar en el mundo llamado Galicia, un grupo de gente, una directora que ha querido poner en valor su mirada como mujer a través de acontecimientos que han atravesado el siglo XX, pero también a través de la recuperación de memoria constante, ¿no?, de determinados sucesos históricos y de determinada memoria de las mujeres. El último proyecto, y ya acabo, es muy bonito, se llama, es muy significado el título, Prefiero condenarme. Tiene una gran significación, en donde se pone en valor a una mujer mariscadora que a principios de los años 70 un tribunal eclesiástico de Santiago de Compostela no solo la declaran como loca, sino que la justicia eclesiástica falla a su favor y le dan la custodia de sus hijos y le dan la nulidad matrimonial de un matrimonio, como imaginar, terrible a sus espaldas. Solo recordar que en el año 77, hace nada, en España había más de 400 mujeres en las cárceles españolas por delitos de aborto, de adulterio, de prostitución, de abandono del hogar. Bueno, creo que nos toca a las nuevas generaciones. Ha pasado ya un arco de tiempo, yo creo que importante y suficiente para empezar a contar todas esas historias y poner en valor y reparar la memoria de todas esas mujeres, también hombres y trabajadores que no han tenido la oportunidad de tener. Y nada más, me callo, que hay un montón. Carmen, sabía que no me equivocaba invitándola a participar en este acto. Vamos a tratar de tener un poco de tiempo al final para que haya preguntas, opiniones, etcétera, etcétera. El siguiente ponente es nuestro compañero, amigo, Carlos Olaya. Carlos, le conocéis, es decir, es un actor que está en la televisión haciendo series, y recientemente le veíamos en los autobuses permanentemente junto a Lola Herrera y Natalia Dicenta, porque estaban anunciando su obra El Camino a la Beca. También es director de Festimed, el Festival de Cine de Memoria, y bueno, yo imagino que en su intervención él nos contará un poco también en qué consiste el Festimed y cuáles son las... Sin más, Carlos, tienes la palabra.
Hemos dividido un poco la presentación con Amparo, porque estamos en todas las batallas juntos, entonces, bueno, pues para no repetirnos, a mí me ha tocado la tele, y a ella el cine. Entonces, Festimet, el Festival de Cine por la Memoria, va a llevarlo Amparo. En el tema de la televisión, para mí hay una cosa importante, y es que así como los documentales nos permiten recuperar historia, hechos, la ficción nos permite recuperar memorias y emocionarnos, ¿no? Y el cine, pues indiscutiblemente tiene ese poder. Pero hay menos gente que vea una película, por ejemplo, en España, que vea la televisión. Entonces, el poder de la televisión es realmente muy importante. Pero el tema de memoria prácticamente ha estado vetado en la televisión hasta 2005, que es cuando empieza la primera temporada de Amar en tiempos revueltos. Se empieza a grabar en televisión española y fue la primera serie que abordaba el tema de la República y tal. Entonces yo tuve la fortuna de estar en aquella primera temporada, que fue una verdadera maravilla, y me acordaré siempre de Pilar Bardem, que estaba con Paco Algora, que hacían un matrimonio obrero. Ella tenía un personaje que había creado que se llamaba El Pidia, que era maravillosa, y el jefe de Paco y de Pilar era Héctor Colomé, que era un empresario y tal. Bueno, al personaje de Paco lo detienen y muere en la cárcel, un tema político, y Pilar se queda viuda con su hijo Antonio, Rodolfo Sancho, que desde el primer capítulo se había enamorado de la hija de Héctor Colomé, la hija del jefe, que es burgués, ¿no? Y desde el primer capítulo Pilar le decía: Antonio, esta chica no te conviene. Y jugaba eso, ¿no? Todo el rato. Y me acuerdo que cuando el personaje del Pidia se queda viuda, bueno, pues el personaje de Héctor le ofrece dinero, bueno, como una compensación, ya que se ha quedado viuda, pobrecita, no sé qué y tal, poco menos para que se quede calladita. Ella dice que ni en broma, y suelta la frase célebre de: en mi hambre mando yo. Entonces era precioso aquel papel, ¿no? Y me acuerdo que una vez comiendo en el restaurante, el comedor del plató, estaba Pilar allí y dice: qué horror, llevamos ya 40 o 50 capítulos, dice, ahora voy a tener que entrar otra vez ahí al plató y decirle a mi hijo lo que ya le había dicho en el capítulo 2, que esta tía no te conviene, hijo mío. Dice: pues mira, ¿sabes qué? Voy a entrar y voy a decir: oye, Rodolfo, lo que te dije en el capítulo 2, coño. Esa era Pilar, ¿no? Que era muy así. Pero lo que os comentaba del poder de la televisión, de cómo puede llegar a la gente. En aquella época yo vivía en Barcelona, Televisión Española pagaba solo convenio y no pagaba viajes ni dietas. Entonces no había AVE, no había nada, el puente aéreo era prohibitivo, yo no tenía un duro y venía en autobús a rodar eso. Eran 7 horas y media de autobús, venía, rodaba y 7 horas y media de vuelta. Y claro, ya me hice muy conocido con los conductores de los autobuses, ¿no? Me veían cada semana 1 o 2 veces, ¿no? Y me acuerdo que cuando el personaje de Pilar, el Pidia, muere, uno de los choferes se me acerca y me dice: por favor, dígale usted a Pilar que yo no había visto una serie de televisión en mi vida, pero mi mujer veía todas las tardes la serie y me la grababa, y cuando yo llegaba del autobús me ponía la cinta y me enganché a la serie. Y cuando murió el personaje de doña Pilar, que la llamaba, dice: lloré delante de la televisión, no había llorado en mi vida en la televisión. O sea, fijaros el poder que tiene la televisión, eso de entrar en los hogares, ¿no? Esa fue, como os digo, la primera en la que se abordó un poco el tema de república, guerra, tal. La que más
puede haber tratado todo el tema de la transición y lo que ha sido, bueno, pues nuestra historia ha sido cuenta, lógicamente. Yo allí he estado 2 veces, lo cuento desde mi experiencia personal para que lo veáis ahí. En la segunda nada, era un bodeguero, no tenía mayor importancia, una discusión con Imanol y ya está, pero en la primera yo era uno de los médicos que atendían en el equipo médico habitual a su excelencia el generalísimo. Entonces el Pardo no salía nunca, pero salía el hospital donde estábamos todos los médicos allí diciendo, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿No? Entonces yo llegaba del palacio del Pardo y entonces teníamos reuniones clandestinas con los otros médicos para informarles de cómo estaba de salud el generalísimo. Y eran en el lavabo. Entonces, imaginaros, un lavabo de hombres, una pared de azulejo blanco, una tubería, y todos allí, de cara a la pared, con nuestras batas blancas, y allí hablando, ¿no?, de cómo estaba su excelencia. Y el hijo de Imanol estaba en el retrete, estudiaba periodismo, no tenía techo el retrete, oía la conversación y el tío la graba. Y bueno, era uno de mis primeros papeles. Voy a hacer una confidencia aquí que no he hecho nunca, pero la voy a hacer. Y es que tenía yo, claro, toda la parrafada, que tenía que soltar 3 páginas de texto de cómo había visto a su excelencia, ¿no? Y yo estaba tan nervioso, era uno de mis primeros papeles, que nada, nos ponemos allí todos de cara a la pared en el ensayo, todo muy bien. Y cuando dicen acción, pues nada, empezamos, y yo empiezo allí a mirar a los compañeros, ¿no?, los médicos, ahí, y a mitad de secuencia me doy cuenta de que tengo la chorra en la mano. Estaba tan metido en situación que me puse, y de milagro no hice pipí, pero vamos, imaginaros cómo estaba yo allí de nervioso. Pero bueno, eso son cosas que no se cuentan. Otros lo llamarían método Stanislavski, yo no, era puro nervio. Luego se han hecho muchas TV movies. Las TV movies, como sabéis, son películas para televisión de 1 o 2 capítulos. Se han hecho sobre el rey, sobre Adolfo Suárez, se han hecho varias de estas, ¿no? Y hubo una que estuvo realmente muy bien, la dirigía Miguel Bardem, el sobrino, que era El asesinato de Carrero Blanco. Allí me tocó hacer de López Bravo, del ministro de Exteriores, ¿no? Y estaba en la iglesia en el momento en el que él también está allí, no sé qué, y tal, y pum, y aquello estalla y tal, y la rodamos en el escenario real, ¿no? Y estaba muy bien planteado el rodaje, ¿no? Dejaba un poco abierto el final, que no sabía si había sido ETA, la CIA o quien fuera, pero bueno, ahí estaba. Y la que para mí marcó lo que fue el tema de memoria y televisión fue 14 de abril, La República, la segunda temporada de La República, porque abordaba abiertamente el tema de la República y la grabamos en 2011, pero no se emitió hasta 2018-2019. Estuvo censurada y secuestrada en un cajón durante 7 años, mientras estuvo el PP, hasta que volvió a haber un cambio de gobierno. Aquello no se emitió. Y estaba, nosotros ya habíamos cobrado todos, o sea, se había pagado, el coste ya estaba hecho, pero como contablemente las televisiones no contabilizan como coste una serie por haberla pagado, sino cuando la emiten. Cuando la emiten pasan a la cuenta de resultados los costes de esa serie, pero si no la emiten lo dejan en partidas transitorias, y aquí, si te he visto, no me acuerdo. Eso se censuró abiertamente durante 7 años. Mi papel allí fue el del general López Ochoa, que era el que reprimió en el 34 la Revolución de Asturias. Y me acordaré toda la vida que el guión se las traía, porque pusieron a un López Ochoa, yo diría que pasado de rosca. Y el monólogo que yo tenía para arengar a mis soldados a que dispararan morteros contra la población civil indefensa era de lo más bestia que os hayáis podido imaginar. Recuerdo todavía, y era del 2011, que había cosas como: estos asturianos son unos hijos de puta, cuidado que estos saben de dinamita, y estos la usan, no son como los catalanes, estos cobardes que hemos cogido al companis en este plan. Y claro, yo soy catalán y yo companis, me cago en la leche. Pero bueno, entonces soltaba el speech, porque sí, esos todos se han asustado, pero estos no, estos son los que cortan el cuello a nuestros curas y violan a nuestras mujeres, o sea que con estos, bueno, era un speech. Claro, aquello estuvo 7 años en el cajón,
y la emiten a principios del 2018, justo después del 1 de octubre en Cataluña. Claro, no se atrevió nadie a emitir aquello, porque en televisión española soltar estos catalanes de mierda, de no sé cuál, cobardes de tal, entonces todo aquello lo cortaron y nunca se emitió, ¿no? Entonces, bueno, es la censura en televisión española, pero porque realmente quien lo había censurado era el PP durante 7 años, que lo había metido ahí en la nevera. Curiosamente, unos meses después, para la televisión catalana, en 2011, rodé una película, una TV movie, que dirigía Manuel Huerga, que se llamaba 14 de abril, Masia contra Companys. Era el mismo personaje. Yo tenía a López Ochoa otra vez de nuevo, entonces yo ya con este hombre me sentía de lo más lanzado, ¿no? Y aquí sí que reflejaba un carácter dialogante. Es decir, este hombre que en la Revolución de Asturias intentó llegar a un acuerdo para que no atacaran más las tropas de Franco, aquí también intentó, pues, dialogar y venía a asesorar, a decir, oye, cuidado que aquí estos son capaces de lanzar al ejército y tal. Bueno, como veis, enamorado ya de ese personaje, ya no me lo volvieron a poner más. Ha habido alguna película que ha hecho, sobre todo Laura Mañá, es una directora catalana maravillosa, que ha recuperado a figuras femeninas del olvido, como Clara Campoamor, la mujer olvidada, que el papel lo hacía Elvira Mínguez, y yo allí era el presidente de la comisión que redactaba la Constitución. También hizo la de Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, con Blanca Portillo. Hay una que hicimos en 2011 también, y tardó en emitirse 2 años, pero esa no fue por tema de censura, fue por un tema puramente económico. Cuando rodamos El tiempo entre costuras, habían caído los precios de publicidad en la televisión. Entonces, si emitían los capítulos entonces, no cubrían los costes de la serie, porque había sido muy cara. Entonces decidieron aguantarla 1 o 2 años para que subiera el precio de la publicidad en televisión y así recuperar el dinero que se habían gastado. Y así lo hicieron, o sea, no fue un tema político, ni mucho menos. Y se toca el tema de la guerra, pero como de refilón, es decir, las consecuencias de la guerra, pero no ves lo que es la guerra. Y simplemente por acabar, decir que ha habido otras series y tal que han tocado el tema, y que la última que hemos visto este año ha sido la de las abogadas, ¿no? Que toca el tema de las abogadas de Atocha y tal. Entonces yo creo que ese es un tema que da muchísimo juego, el tema de la transición que no fue idílica, ese no se ha tocado realmente en televisión, se ha tocado muy poco, y habrá que destapar la caja de los truenos. Lo último que quería comentar es que el cine español siempre, la derecha le ha atacado de que habla solo de la guerra, siempre están con la guerra. Coño, ¿cuántas películas de la Segunda Guerra Mundial han hecho en Hollywood y nadie protesta, ¿no? Y me acordaba siempre de mi padre que decía, coño, qué pena que los norteamericanos solo tengan 200 años de historia, ¿no? Porque estoy de indios y vaqueros, es que no hay ni una más atrás, ¿no? Y era verdad, claro. Y comentar que una de las películas que rodé sobre Lasa y Zabala, allí tuve la oportunidad yo hacía el papel de Argote, el abogado de los Gal, y lo hice defendiéndolo y con honestidad, es decir, porque yo le consideraba un hijo de puta, eso lo tenía muy claro, pero creía que la película tenía que llegar adelante, y el mensaje de la película era una reflexión sobre cómo se pudo hacer aquella barbarie, ¿no? Y estaba todo el proceso a Galindo, la condena y tal. Y aquella película me permitió conocer a Asun Lasa, a la hermana de Lasa. Y de aquel encuentro surgieron los encuentros por la no violencia y la convivencia que hicimos en la parroquia de San Carlos Borromeo con Asun Lasa, con Rosa Rodero, víctima de ETA, su marido era Ertzaina,
y José Fernández, que era un expreso de ETA que había estado 22 años en la cárcel. Hicimos el primer encuentro en la Borromeo, mantuvimos todo en secreto por si venían grupos de extrema derecha a boicotearlo, y después intentamos hacerlo ya abiertamente porque vimos que había sido portada en El País y tal, y lo llevamos al Congreso de los Diputados. A través de Joan Tardá conseguimos que nos cedieran la sala Ernest Lluch, y estábamos felices de poder hacer un encuentro por la paz y la convivencia. Pero 2 semanas antes, Covite o no sé qué otra asociación de víctimas protestó que cómo va a ir un expreso de ETA a hablar al Congreso. El expreso de ETA ya había cumplido condena, 22 años, o sea, no tenía ninguna prohibición ni ningún veto, pero bueno, y apostaba por la paz. Nos lo prohibieron y lo celebramos en el auditorio Marcelino Camacho, y le salió un tiro por la culata porque lo presentó Ángeles Barceló, lo metió 1 hora de aquel encuentro en su programa, que entonces era La Ventana, y tuvo 1 millón de oyentes, en lugar de los 4 gatos que hubiéramos estado en el Congreso. Con lo cual, pero eso os lo digo para que veáis que donde menos te lo esperas salta una oportunidad de hacer algo por esto. Y ya no me enrollo más. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Déjame que te presente. Nuestra compañera Amparo Climent Corbín es actriz, directora y guionista de cine. Es también presidente de la Asociación Cultura, Arte y Memoria, con la que trabajamos muy habitualmente en AMESDE y dentro del movimiento memorialista. Recientemente ha hecho 2 obras que han tenido trascendencia y tienen trascendencia. Una son Las cartas perdidas, todavía, no sé si ya se está todavía... Sí, está girando por España, sí. Y lo último que ha hecho ha sido una obra llamada Pasionaria, que se presentó en el último Festival de Cine de Málaga, si mal no recuerdo. Yo no lo he visto y tengo curiosidad, pero bueno, debe de haber todavía problemas para... Todavía no se está visionando. El mes que viene. Dentro de un mes y medio bueno, haremos el estreno. Bueno, pues con esta presentación y nuestro agradecimiento profundo, tiene la palabra... Bueno, gracias en primer lugar a todos y a todas por estar hoy con nosotros. Yo creo que el tema es muy interesante porque realmente, como nos habéis explicado, el valor de la imagen y de la comunicación es fundamental para testimoniar toda la historia, ¿no? No basta con transmitirla oralmente o de padres a hijos o qué sé yo, ¿no? Sino que tenemos que dejar constancia de la historia a través fundamentalmente a través de la imagen. Yo creo que es la mejor manera de contar las historias. Yo creo que eso nos lleva a una reflexión muy interesante sobre nuestra historia y sobre lo que ha ocurrido en este país a lo largo de los años. Todo eso nos lleva, la intervención que voy a hacer la he planteado desde el compromiso de los artistas en el mundo del arte, de cualquier especialidad. Entonces, bueno, lo voy a leer porque creo que me voy a adaptar mejor para tampoco salirme por las ramas, para que bueno, entendáis un poco lo que quiero contaros y transmitiros, porque yo creo que la cultura, el valor que tiene la cultura es fundamental para la evolución, para la comprensión, para la militancia, para el futuro, y tenemos que esa memoria tiene que recordar cómo y quiénes hicieron esa memoria. Entonces, bueno, yo lo voy a centrar un poco en esta línea, ¿no? Yo parto del golpe de Estado, que como todos sabéis fue el 18 de julio del 36, y contra la Segunda República, y eso marca el inicio de una larga dictadura basada en la ideología, en la represión ideológica, política y cultural. En este contexto, los artistas sufren persecución y represión, no solo por sus posiciones políticas, sino por la posibilidad de expresarlas en sus trabajos creativos. Los artistas plásticos, escritores, poetas, músicos, el teatro, el cine,
todas las artes fueron objeto de censura y de control, obligados a una reeducación o exclusión laboral para los considerados fundamentalmente rojos, que era sinónimo de antiespañoles. Durante casi 40 años, el régimen de Franco utilizó la cultura como propaganda en un discurso fascista para moldear una memoria oficial, exaltar los valores del nacionalcatolicismo y, sobre todo, y lo más importante, borrar la historia de los vencidos. Uno de los ejemplos más significativos de esto que hacía el régimen es el caso de Rosita Díaz Gimeno, una de las actrices más importantes del cine español durante la Segunda República, conocida como la sonrisa de la República. Se casó con Juan Negrín, el hijo mayor del presidente del gobierno, Juan Negrín. Ella, estando rodando El genio alegre, de Fernando Delgado, que fue su último trabajo en España, fue detenida por un grupo exaltado de golpistas que la llevaron presa con el objetivo de fusilarla. Gracias a la intervención de un oficial que al parecer era un admirador de los muchos que tenía, fue finalmente canjeada unos meses después. El matrimonio se va y se exilia en Nueva York, donde Rosita interpretó muchas películas como Pepita Jiménez, El último amor de Goya, El canto de la sirena. Actuó también en teatros en Broadway y en México. Además desarrolló una importante labor de la cultura española. Al terminar la guerra, se rodaron los planos que faltaban en la película, pero como Rosita no estaba y además era roja, pues lo hicieron con otra actriz. Y Rosita Díaz Gimeno fue borrada absolutamente de toda la publicidad, de todos los carteles, de todas las críticas y de todo. Aunque ella estaba en la pantalla porque era la protagonista. Solamente rodaron algunos planos con la actriz que la sustituyó. Bueno, el exilio todos sabemos que fue el camino para muchos intelectuales y muchos artistas, como Luis Buñuel, en plena guerra civil, que se puso a las órdenes del gobierno republicano y se marchó a Francia para trabajar con la propaganda. Ya había rodado El perro andaluz, La edad de oro, Las urbes, y después se exilió a México en 1950. Realizó películas como esa maravillosa obra que es Los olvidados, cargada de crítica social y de emoción, ¿no?, de una realidad terrible que se estaba viviendo aquí. Después vendrían grandes títulos, como Viridiana, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, y una película maldita para el régimen franquista. La lista de exiliados y exiliadas es conocida por todos. Margarita Alexandre, directora, productora y guionista; Maruja Mayo, pintora; María Teresa León, una escritora excepcional que además fue una de las que trasladó las obras del Museo del Prado; incluso Amparo Ribelles, ¿no?, que aunque siguió trabajando en España, se exilió voluntariamente durante una etapa. Muchos artistas serían encarcelados, y creadores, como, bueno, ya sabéis, Güero Vallejo, Miguel Hernández, Miguel Gila, el cómico, y muchos y muchas más. El franquismo utilizaba sus herramientas para controlar absolutamente todo lo que ocurría en la cultura. Una era el apoyo financiero y regulatorio a la industria cinematográfica española, donde solo las productoras que estaban alineadas con la ideología del régimen recibían ayudas económicas. Este sistema de control y apoyo, conocido como cine de cruzada, tenía como objetivo la propaganda y la difusión de la ideología del régimen. La censura previa, de control ideológico para guiones, rodajes, estrenos. Estas medidas se aplicaban a cualquier especialidad artística: la literatura, la danza, el teatro, el cine. No había además unas normas fijas y específicas que tuviesen los censores. La mayoría de ellos pertenecían a diversas organizaciones encuadradas en el nacional sindicalismo o en el nacionalcatolicismo. Pero una de las herramientas más importantes para ese control ideológico y censura cultural fue, sin duda alguna, como todos sabéis, el doblaje de películas. La invención del doblaje se remonta al año 28,
que es un complemento ideal para el control censor, fue en 1941, con una ley que sacaron, que era la Ley de Defensa del Idioma, que establece la obligatoriedad de doblar absolutamente todas las películas, lo que permitía al régimen modificar lo que se considerase necesario de todas las películas extranjeras que se exhibieran en el país. Esta medida, en apariencia lingüística, porque lo decía, ¿no?, la Ley de Defensa del Idioma, tenía en realidad un claro propósito político: aislar culturalmente a España y controlar el contenido de lo que el público recibía. El doblaje permitía reescribir diálogos y modificar o eliminar cualquier referencia que consideraran inmoral, liberal o contraria a los valores del régimen. Se censuraban los besos. Se cambiaban relaciones homosexuales por amistades inocentes. Se sustituían conceptos como el divorcio, el aborto o la libertad individual por expresiones más acordes al nacionalcatolicismo, claro. Además, el lenguaje se castellanizaba, sin acentos regionales. Ningún doblaje era con un acento de cualquier lugar. Ni expresiones coloquiales, reforzando así una visión unificada y controlada de la identidad nacional. Solo con la transición y la llegada de la democracia a partir de los años 80 comenzó a recuperarse el valor del cine en versión original y a cuestionarse el papel del doblaje como forma de manipulación cultural. El ejemplo más claro es Mogambo, que supongo que todos lo hemos visto, ¿no? Una película norteamericana que refleja muy bien los desmanes de la censura. Esta película, de 1953, dirigida por John Ford e interpretada por Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly, los censores alteraron los diálogos y convirtieron al matrimonio, un matrimonio, en vez de matrimonio, en hermanos. Y así evitaba que se mostrase el adulterio, protagonizado por ella, Grace Kelly. Pero todo fue tan torpe en ese cambio que lo que mostraba era una relación incestuosa entre los hermanos. O sea, un desastre total. Otro ejemplo en esta película es una escena en que Clark Gable besa con pasión a Ava Gardner y esta le dice: te estás convirtiendo en el típico africano caliente. La censura cambió y dijo: el clima de África te hace ir muy deprisa. En la primera mitad de los años 40 se intenta poner en marcha un cine falangista, 1940, ambientado principalmente en la Guerra Civil. Así ruedan títulos como El Alcázar no se rinde, Escuadrilla, El crucero Baleares, Boda en el infierno, El frente de los suspiros y Rojo y Negro, película dirigida por Carlos Arévalo, que es una historia de amor entre un comunista y una fascista. Es la única película sobre la guerra hecha desde un punto de vista inequívocamente falangista. Aún así, fue censurada y retirada de los cines porque el protagonista era un comunista, aunque al final de la película se arrepentía. Pero sin duda alguna, la película más importante fue en 1941, fue Raza. El espíritu de una raza, 1941, una producción española que sintetiza el ideario del buen español desde la perspectiva del régimen del general Francisco Franco, en los primeros años de la posguerra, a través de la historia de tres hermanos durante la Guerra Civil. Se estrenó en 1941, la dirigió José Luis Heredia y el argumento era de Jaime Andrade, era el seudónimo bajo el que se ocultaba Francisco Franco. La película se rodó en 1941, en pleno entusiasmo nacional católico y en una Europa dominada por la Alemania nazi. En 1950, en un clima político mundial completamente diferente, se decidió reformar la película porque, claro, ya tenían para hacerla más presentable, ¿no? Se cambiaron los diálogos del guión e incluso se eliminaron algunas secuencias. Se atemperaron las críticas que entonces había a los Estados Unidos y se eliminaron referencias a Falange y a la masonería. Se cortaron secuencias en las que se hacía el saludo fascista y finalmente se cambió el título de Raza por el espíritu de una raza. También se impulsó el nodo.
un noticiario cinematográfico de propaganda creado por el gobierno franquista en 1942, que era exhibido obligatoriamente en los cines antes de proyectar cualquier película. Durante la dictadura franquista, la cultura en España se convirtió en un espacio de resistencia y de denuncia. Artistas de distintas o de diversas disciplinas utilizaron sus obras para desafiar la censura, visibilizar la represión y mantener viva la memoria colectiva. Un compromiso artístico y político que fue fundamental para la lucha contra el franquismo. Por eso yo hoy en la intervención quería que estuviese focalizada en esto, ¿no? Surgieron cineastas comprometidos que desde dentro del sistema desafiaron los límites de la censura, utilizando la comedia, el simbolismo, el lenguaje poético y la metáfora para transmitir mensajes de resistencia. Iban encontrando los resquicios que permitían colarse en la censura y consiguieron películas que pueden considerarse alternativas, tanto por su carácter excepcional como por su renovación estética y de contenidos. Ana Mariscal fue una de las pocas mujeres que logró dirigir cine en los años 50. Con La vida hicieron fuego, de 1959, que aborda las consecuencias de la guerra desde una perspectiva crítica. Fue silenciada y apartada por su tono humanista y no alineado con el régimen, lo cual la emparentaba de alguna manera con las cineastas que estaban en el exilio, ¿no? El arte no solo era entretenimiento, y no solo es entretenimiento, pero en aquel momento era como una inspiración para los espectadores y las espectadoras para reflexionar sobre el presente y el pasado, y así impulsar el cambio social. Durante el franquismo, el Partido Comunista de España fue el principal núcleo de resistencia política organizada y su influencia se extendió con fuerza al ámbito de la cultura. Esto es muy importante, porque el PC entendía el arte como un instrumento de transformación social y muchos artistas, intelectuales y creadores se vincularon de una forma más o menos abierta o directamente clandestina a sus ideales. Cientos de artistas, guionistas, actores, escenógrafos, guionistas, montadores, diseñadores y directores fueron represaliados o estaban permanentemente en la mirada de la policía político-social. Se utilizaban listas negras de artistas sospechosos, comunistas o que habían simpatizado con el pensamiento republicano. Bueno Vallejo, Lola Gaos, Juan Diego, Julia Peña, Berta Riaza, Pilar Bardem, Aurora Bautista, Julieta Serrano. En la militancia artística se reflejó en todos los ámbitos. En la literatura, escritores como Juan Goytisolo, Alfonso Sastre, Blas de Otero, Gabriel Celaya o José Ángel Valente desarrollaron una literatura crítica cargada de denuncia y de compromiso. Muchos de ellos se alinearon con la idea del realismo social. Poetas como Angelina Gatell. En el teatro, pues os acordaréis todos de grupos de teatro independiente como La Cuadra de Sevilla, Los Goliardos, Tábano, el TEI, que era el Teatro Estudio Independiente de José Carlos Plaza, el Joglars, Alfonso Sastre y Bueno Vallejo utilizaron también el escenario para poner en evidencia la represión, el autoritarismo y las contradicciones sociales que tenía el franquismo. En las artes plásticas, artistas como Josep Renau, Equipo Crónica, Esther Boix, Antonio Saura, fundador del grupo El Paso, Josefina de la Torre, Eduardo Arroyo, Agustín Ibarrola, Manuel Viola, Mari Chordá, Juan Genovés, Luis Gordillo, Úrculo, Ángel Aragonés, desarrollaron un arte cargado de simbolismo político con ironía y crítica al poder. En la música también el movimiento de la canción protesta fue fundamental, contó con figuras como María del Mar Bonet, Elisa Serna, Paco Ibáñez, Julia León, Rosa León, Marina Rosell, La Bordeta, Raimon, Luis Eduardo Aute, Luis Llach, cuyas canciones se convirtieron muchas de ellas en himnos por la libertad. Ahora me estoy acordando de más, claro, bueno, es que había muchos, claro.
afortunadamente. Bueno, aunque el franquismo intentó controlar todas las expresiones culturales, una parte muy significativa de los artistas españoles se formó y actuó con un claro compromiso militante, encontrando en el arte una forma de resistencia ideológica. En la Escuela de Cine, y el Partido Comunista fueron dos focos fundamentales en esa resistencia soterrada, plural y fundamentalmente influyente en esa lucha. La Escuela Oficial de Cinematografía, fundada en 1947, fue en un principio un instrumento del régimen franquista para formar técnicos y directores en línea con una ideología oficialista. Sin embargo, a partir de los años 50 y especialmente en los 60, esta institución se convirtió, paradójicamente, en un espacio de resistencia cultural y gestación de un cine crítico y comprometido. La Escuela Oficial de Cinematografía fue el germen de lo que significaría el compromiso militante de los artistas. Supongo que habéis oído, en algún momento habéis oído la fuerza que tuvo la Escuela de Cine en esos años tan importantes. Muchos de los alumnos que pasaron por la Escuela de Cine, en lugar de reproducir los valores del régimen, desarrollaron una sensibilidad política antifranquista, absolutamente. La escuela se convirtió en un vivero de artistas que desde dentro del sistema comenzaron a cuestionarlo mediante el lenguaje simbólico del cine. En este contexto surgieron nombres como Josefina Molina, que fue la primera mujer que se graduó en la Escuela de Cine, Cecilia Bartolomé, pionera del cine feminista y político en España, Basilio Martín Patiño, que burló la censura con esas películas como 9 cartas a Berta o Canciones para después de una guerra, que la montaron clandestinamente esta película. Pilar Miró, José Luis Borao, que desde un lenguaje de género también insinuó tensiones sociales y políticas que había en ese momento. En 1951, Surcos, ¿os acordáis de esta película? Impresionante. De José Antonio Nieves Conde y el guión de Gonzalo Torrente Ballester. Nos muestra un retrato rural que refleja la realidad social de la España de principios del siglo XX, incluyendo el éxodo rural y la dura vida de las clases trabajadoras, especialmente después de la Guerra Civil. Este largometraje se considera una de las primeras películas neorrealistas españolas debido a su enfoque en la vida cotidiana, la pobreza y la falta de recursos. Luis García Berlanga sufrió la constante vigilancia de la censura y la censura del régimen. Hizo esa película, bueno, icónica, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall, es una joya. Juan Antonio Bardem, que lo tenemos aquí, que nos acompaña, fue represaliado y encarcelado en 1952 por su militancia comunista. Fue censurado en muchas ocasiones y finalmente pudo hacer películas tan espectaculares como Muerte de un ciclista. Francisco Rovira Veleta, que hizo Los Tarantos, o Manuel Summers, del rosa al amarillo, Fernando Fernán Gómez, con esa película El extraño viaje, La caza de Saura. Fue como una alegoría de la violencia fratricida en la guerra civil. A Buñuel se le permitió, como ya hemos dicho antes, se le permitió rodar en España en 1961 Tristana. Manuel Gutiérrez Aragón hizo aquellas películas como Furtivos, Camada Negra, Demonios en el jardín. Ya termino, me queda poquito, pero es que es un repaso importante. En 1973, Víctor Erice hace El espíritu de la colmena, que abordó el trauma y el silencio de la posguerra a través de la mirada infantil, junto a guionistas como Rafael Azcona y Pedro Beltrán, y productores como Elías Querejeta. Los documentales, como tú has comentado antes, el compromiso político también se manifestó en esos documentales que se rodaban de una forma clandestina, que documentaban huelgas, luchas obreras o denuncias de represión. Un cine impulsado por algunas iniciativas independientes, pero fundamentalmente por colectivos de cine del Partido Comunista. Hago inflexión en esto porque realmente el Partido Comunista fue el motor de todas estas cosas y hay que reconocerlo. Era el que estaba detrás de todas estas, el que facilitaba
que esos artistas pudiesen entrar a rodar a las fábricas, pudiesen rodar en las calles, en fin, lo hacía. Y ahí estaban directores como Tino Calabuch, José Luis García Sánchez o Andrés Linares. Bueno, en 1972, ya hemos pasado un poco más adelante, la profesión de los intérpretes de teatro, cine y televisión se rebela contra los compromisos que el sindicato Vertical violaba de forma sistemática por parte de los empresarios de los teatros. Los actores y actrices no tenían derecho a descansar ningún día de la semana, trabajaban todos, absolutamente todos los días. En el Teatro Lara de Madrid se estaba poniendo en ese momento la obra de Buero Vallejo, La llegada de los dioses, con dos actores principales, que eran Concha Velasco y Juan Diego. Esto también lo conocéis, pero bueno, lo recordamos que está muy bien. Solicitaron un día de descanso, pidieron al empresario que querían descansar un día, ¿no? Y bueno, les dijeron que no, y además los despidieron fulminantemente. Ahí el colectivo quería formar un conflicto colectivo que forzara a negociar un convenio que, con las reclamaciones del sector, que eran muchas: el día de descanso, los horarios de ensayos, las representaciones, en fin, había un montón de reivindicaciones que culminaron en 1975, fecha importante porque este año se cumplen los 50 años, cuando prácticamente toda la profesión, centenares de actores y actrices de toda España, dejaron de trabajar. También participaron técnicos, escenógrafos, profesionales de todos los sectores y especialidades. Durante semanas, bueno, se fue preparando hasta que se culminó con esta huelga que duró una semana aproximadamente, pero donde estaba pues Carlos Plaza, Enriqueta Carballeira, Rocío Durcal, Fernando Fernán Gómez, Maribel Martín, Lola Herrera, Nuria Asper, José Luis López Vázquez, Concha Velasco, Tina Sainz, en fin, gentes muy conocidas. Se paralizaron doblajes, rodajes, ensayos y funciones teatrales. Un hito histórico en la lucha de los derechos laborales y la libertad de expresión durante el franquismo. No fue solo una protesta sectorial, fue la movilización política y simbólica contra la represión del régimen. Bueno, después... Termino, 5 minutos más, vale, me da tiempo, voy muy deprisa. Después de esa huelga, esto es importante también, muchos cineastas, actores y técnicos se organizaron en partidos políticos y asociaciones profesionales. Se crearon sindicatos como la Unión de Actores, que defendieron la libertad de expresión y los derechos laborales del sector. Aquí hago un inciso porque quiero contaros que en esa huelga, en el Partido Comunista, en la Escuela de Cine hemos hablado que había un núcleo del Partido Comunista, pero realmente en el sector de la interpretación no lo había. Entonces, bueno, estaba Juan Diego y estaba alguna más, ¿no? Julia Peña, Cervino, pero realmente eran 3 o 4, ¿no? Y en ese momento se afiliaron al Partido Comunista más de 250 artistas. Con la llegada de la democracia, el cine español empieza a recuperar la memoria silenciada. No fue un camino inmediato. La cultura del olvido y los pactos de la transición no incluían la lucha de los artistas. El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, fue censurada y secuestrada en 1979 por mostrar torturas policiales. La película se estrenó en 1979, interpretada magistralmente, como recordaréis, por José Manuel Cervino y Daniel Dicenta. Es la historia de la descomposición de una amistad dinamitada por el poder, ¿no? Una reflexión sobre quién padece las conveniencias entre el poder eclesiástico, el militar y las clases altas, cuando se trata de hacer cumplir una ley injusta. A ver, aquí, ya mira, me queda poquísimo. El Ministerio de Cultura paralizó la concesión de la licencia
de esa película y organizó varios pases privados para el ministro del Interior y el director general de la Guardia Civil. Ambos decidieron que la película no debía estrenarse. Al poco tiempo, la primera región militar de Madrid dictó el secuestro de todas las copias de la película y procesó a la directora, Pilar Miró, por injurias a la Guardia Civil. Todo esto con el gobierno de la UCD de Adolfo Suárez en el Congreso. En 1980 la película se presentó en la 30ª edición de la Berlinale, ante un revuelo sonadísimo, siendo imposible verla en España hasta 1981. Se estrenó siendo la película más taquillera del año, superando a Superman 2, Aterriza como puedas, o En busca de la arca perdida. Imaginaros la expectación que había con esa película. Muchas veces esto favorece al cine, porque claro, le dan tantísima difusión que llega un momento que todo el mundo quiere ver esa película, ¿no? Con el paso del tiempo, el arte se ha consolidado como la herramienta clave en la recuperación de la memoria democrática y ha demostrado históricamente su compromiso social y político. Desde los años del franquismo hasta hoy, directores, guionistas, intérpretes y técnicos han usado su voz para denunciar la injusticia, apoyar los derechos humanos, exigir una cultura crítica y libre y, sobre todo, hacer memoria. Asociaciones como la Academia del Cine, la Unión de Actores, la plataforma Cultura contra la Guerra, creada por la guerra de Irak, sí. Bueno, y ahora os cuento que, bueno, termino esto. La memoria democrática no es solamente un ejercicio del pasado, sino una responsabilidad que tenemos del presente. Y el cine, el teatro, la música, la literatura, como arte colectivo y popular, tiene una capacidad única para emocionarnos, para hacernos pensar, para enfrentarnos a esas heridas que todavía están abiertas. Cada obra que recupera la voz de los silenciados, cada historia que cuestiona la versión oficial, es un acto de justicia y un compromiso con la democracia. Por eso, defender la cultura comprometida es también defender la libertad, la memoria y el derecho a construir un país más justo. Un país que no olvida, que no oculte y que mire al futuro con los ojos bien abiertos. Bueno, ahora ya, esto era mi intervención, pero voy a añadir que nosotros, desde nuestra asociación Arte y Memoria, estamos muy comprometidos con esa recuperación de la memoria y por eso hacemos un festival de cine por la memoria democrática a nivel internacional, que ya llevamos 9 años haciéndolo, con el objetivo de atraer a los jóvenes a la memoria, y estamos muy orgullosos, muy orgullosas de la acogida que ha tenido, de la participación tan brutal que ha habido en cada edición, y que hemos conseguido que personas de cineastas o aficionados, gente joven, participe en este festival y nos muestre sus trabajos cinematográficos de memoria, bien de su memoria familiar, o bien de la memoria del vecino, o bien su pensamiento de por qué hay que recuperar la memoria. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Muchas gracias.